La Presidenta de la República está con nosotros y nos dice, sabemos que te tiene muchísimo cariño. ¿Le quiere decir algo, Presidenta Simón Olivero? No, de mandarle saludos a Simón y que no pase mucho frío. Sí. Y espero que la guagua esté Estamos bien. abrigadita, Presidenta, estamos abrigaditos. Y le manda saludos a su guagua también. También. Sí. A la Nina, que debe estar durmiendo hasta ahora todavía. Seguramente. Un abrazo, Simón, que Ya estés muy bien. estamos contigo con Chao, ese chao. interesante tema. Hoy vamos a llegar a 22 grados. Sí, Presidenta. sí. Además, lo que comentaba Simón, el lunes yo trabajé, fui a Recoleta, inauguré un SAP, no había nadie en Santiago. O sea, No, es nadie. increíble, no había nadie Pero caminaba por las calles. Es rico disfrutar Santiago así de Ah, repente. sí, Sí. muy agradable. Bueno, Sí, de nosotros repente. ayer hicimos el programa y yo creo que ni mi mamá nos vio. No, a mí no me vio nadie. Pero Oiga, Presidenta, bueno, la vamos a recibir con Con un otro fuerte aplauso. Es amiga nuestra, ha venido tantas veces Sí, a la casa del mucho gusto. Sí. Bueno, vamos a hablar de previsión, vamos a hablar del VIH. ¿Cómo siente usted que se ha recibido esta nueva reforma en el sistema previsional? Bueno, ustedes saben que recién el lunes ingresó, entonces hay mucha gente que estaba hablando sin conocer Exacto. el proyecto en detalle. Yo diría que hay distintos componentes, o sea, el hecho que este proyecto habla de solidaridad. Primero, segundo, habla de que el empleador también se coloca, porque Chile es uno de los pocos países que el empleador no colocaba nada para las pensiones. Tercero, ¿y por qué digo lo de la solidaridad? Porque cuando se desarrolló el proyecto en los 80, la tesis era, usted solito se las arregla y usted solito, si ahorra platita, va a tener unas pensiones maravillosas. esa es la génesis de la AFP. Esa es la génesis. Pero resulta que no funcionó porque la gente tiene pensiones muy, muy bajas. Estoy hablando sobre todo de la gente de la clase media o de los trabajadores como yo, que entré a trabajar y ya no tuve opción, no pude elegir, Exacto. tuve que empezar a ser afiliada de la AFP. Entonces, el sentido que tiene, bueno, cuando el gobierno anterior, la gente que no tenía pensiones o que tenía pensiones muy bajas, la verdad es que estaba así solita. Lo que había en los municipios era lo que se llamaba la pensión asistencial y la gente tenía que postular, pero por ejemplo por municipio daban 40 pensiones, 60 y eran de 20.000 pesos. Entonces hicimos nosotros la primera reforma del sistema de pensiones para apoyar a los más pobres, con el aporte previsional y con el pilar solidario, ¿no? Pero perdón, ¿me quiere decir usted que cuando las pensiones eran extremadamente bajas, uno tenía la opción de ir a la municipalidad y optar por un bono aparte? No, que- cuando usted no tenía pensión, cuando no había pensión. recibía esta pensión solidaria, y no eran más de 40 o 60 eran por muy municipal. poquitas por municipalidad y de muy bajo valor. Perfecto. Y entonces nosotros hicimos la primera reforma en la cual, a través del pilar solidario que se llamó, es decir, el Estado colocaba recursos para o dar pensión a esa gente que no tenía pensión, dar la pensión de la dueña de casa, si ustedes se acordarán, Sí, claro. y a aquellas personas con pensiones bajitas, dar el aporte previsional de manera de mejorar la pensión. Ahora, entonces, todo eso se hace muy insuficiente, Sí, eso es insuficiente. absolutamente para la situación que está viviendo el país hoy día. Sin duda, pero hoy día estamos en otra etapa. Nosotros, para la gente con situaciones muy bajas y del INP también, hicimos el reajuste en enero del 10%, ¿no? No es tanto, pero es mucho dinero, porque son muchos pensionados, 1.400.000 Sí. pensionados. Ahora estamos en la segunda etapa. ¿Qué hacemos con las personas que han trabajado toda su vida y que son cotizantes de las AFP, ¿no? Mucha gente se pregunta, Presidenta, ¿por qué no sacar el sistema de la AFP del sistema? Que es lo que apuntan muchos críticos, digamos. Bueno, mire, nosotros lo que pasa es que hoy día, como le digo, tiene 3 componentes, son 3 proyectos distintos. Porque creemos que nosotros ya hemos hecho como 4 o 5 reformas en este gobierno profunda. Nos quedan solo 7 meses de gobierno. Una reforma más contundente yo creo que le va a tocar al próximo gobierno, ¿no? Es otra etapa. Vamos poco a poco. Ahora lo que se hace en este proyecto de ley es que el empleador entrega un 5% Sí. y eso va a un fondo solidario, digamos, va a un fondo que lo va a administrar un consejo que va a ser como el Banco Central, autónomo, de nivel constitucional. Entonces tenemos una primera ley, que es la ley que nos permite crear este consejo Y previsional es un autónomo. consejo que no depende de nadie, es un consejo que lo elige quién. Es autónomo, ¿no es verdad? Como el Banco Central se relaciona con Hacienda y con Ok. trabajo por el tema de previsiones, pero es autónomo en el sentido de que no es parte de un gobierno. ¿Y cuál es la gracia que tiene eso? La gracia es que no va a depender del gobierno de turno el cómo se usan esas platas. ¿Y ¿no es quién verdad? quién elige a los integrantes de este consejo? Eso es como en el Banco Central. El presidente de la República, son 7 miembros, Ajá. el presidente de la República propone los nombres, van al Senado y el Senado los aprueba. Perfecto. ¿Y quién deberá pagar este 5% adicional?
O sea, hagamos el desglose de lo que significa esta reforma para que la gente lo entienda en su casa, Sí. que es un tema bastante árido. Sí, es bien técnico, además. Partamos bien sí, fácil en por algunas lo del partes. 5%. Pero lo del presidente. 5% que es lo más práctico, además, porque yo creo que ¿Cómo se desglosa? yo creo que la ley se va a aprobar mucho más rápidamente eso. Ajá. Porque, pero déjame primero creación de este consejo. De consejo. Eso es una reforma de la Constitución. Segundo, lo del 5%, y voy a explicar al tiro. Y tercero, hay un proyecto de ley que cambia las regulaciones, un montón de regulaciones de la AFP, incorpora a los afiliados dentro de los directores de la AFP y ellos pueden decidir los directores de las empresas a las cuales las AFP colocan los dineros, ¿no es verdad? O sea, hay una cantidad de regulaciones que creemos que no hoy día hay que cambiarlas para mejorar el sistema. Pero ahí te consignaría los 3 elementos más fundamentales de esta Son reforma. los 3 proyectos Perfecto. distintos. Ahora, el 5%, que es el clave. Vamos con el 5%. Vamos al 5%. El 5% se va a subdividir en 2 elementos. Por un lado, un 3% va a ir a la cotización individual, ¿no? Para Va a ir a mi mejorar, fondo. para mejorar su ahorro. Va a mi fondo. Va a su fondo. Sí. Ok. Y un 2% va a este fondo solidario colectivo que se crea, ¿no? ¿Cuál es el sentido de ese 2%? 3 elementos. Primer elemento, lo que se llama la solidaridad, llamémosle, intergeneracional. Es decir, cuando esté en régimen, es decir, ya esté aprobada la ley, a las personas que hoy día están jubiladas, le va a crecer en promedio hasta un 20% la pensión. O sea, ¿tiene efecto retroactivo? No es retroactivo, de ahí en adelante. De ahí en adelante. O sea, si yo hoy día mi pensión es cuando ya esté funcionando el sistema, esté el consejo armado y todo eso, A mí va a me- subir en un 20% en en promedio, ¿no es verdad? Hasta las pensiones de 600.000 pesos, después sube un poco menos. Lo segundo, ese es un elemento intergeneracional. O sea, yo que estoy trabajando con mis cotizaciones y todo ese empleador, de ese porcentaje el empleador va a colocar y le va a servir a los jubilados actuales, Ujú. jubilados de la AFP. ¿Eh? Segunda cosa, hay un bono por mujer, por compensatorio para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no solo tenemos... Somos las más perjudicadas. Somos las del más sistema. perjudicadas, entre Sí. otras cosas porque vivimos más años. Exactamente. Además, porque muchas veces las mujeres tienen pocos años de cotización, tienen lagunas previsionales porque Correcto. fueron mamás, dejaron de trabajar para Jubilan cuidar a los antes. niños. Jubilan antes, sí, tienen derecho a jubilar antes. Tienen derecho a Pero la jubilar verdad antes, es que hoy día las mujeres están jubilando Más. 64, 65. 67 Sí. años Se porque, amplió- es, se porque amplió es tan el- poco, ¿no? Sí, es verdad. Y lo otro es, entonces, eso va a haber un bono de compensación, cosa que la mujer, al momento de jubilar, va a tener la misma jubilación que el hombre, aunque, digamos, si está en las mismas condiciones. Ajá. ¿no? Esa platita le mejora la condición en un 14%. ¿En qué eso? En un 14%. 14%. Y el tercer elemento se llama como el pilar, llamémosle solidario intrageneracional. Es decir, nosotros estamos cotizando hoy día, ¿no es verdad? Y va a haber un fondo del remanente que quede de esos otros dos, va a haber año a año va a haber un remanente. Y eso se va a meter en las cuentas A individuales. nosotros nos queda poco para jubilarnos. Eh, A mí me quedan... Aquí te queda menos que a mí. ¿Cómo se- sí, a mí me Por queda ley. menos. Pero, a ver, Presidenta, un poco para entender. Aquí, en el fondo, los empleadores van a tener que aportar con un 5% adicional de lo que hoy día pagan en cotización. Pero en forma gradual. En forma gradual. O sea, es en 6 años, porque no queremos que haya un efecto sobre el mercado laboral. ¿no? Sí, porque para que- Entonces 1% se parte así. Claro. bueno, llegado aquí a 6 años, entonces se va a completar este 5%. Pero hay un Pero ya segmento- del 1% va a ir mejorando las pensiones. Por supuesto, esto se tiene que medir, como todo, la jubilación se proyecta, digamos, Sí, sí. en el tiempo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la cotización de quienes son trabajadores independientes, por ejemplo? Porque en rigor, si yo estoy trabajando como empleado, hay un empleador, ¿verdad?, que es que me aporta esta cotización. Pero en el caso que sea yo mismo el que tengo que cotizarme, ¿cómo se afecta ahí? Bueno, Yo que hay- tengo que aportar ese 5% a mi propio... Sí, es que hay dos cosas. Uno es que nosotros hay una ley que se sacó en que los trabajadores independientes tienen que empezar a cotizar, porque hay muchos que no cotizan. Claro. ¿no? Y eso se pospuso por un tiempo, pero a partir del próximo año van a empezar a cotizar, ¿no? Muchos de ellos no cotizan. Lo segundo es que sí, usted va a tener que poner una parte a usted y otra parte va a este fondo colectivo, digamos, ¿no? Pero va a Y tener es obligatorio, o sea, yo estoy cotizando hoy día como independiente, yo pago una cantidad de X, desde un tiempo determinado yo tengo que llegar a aportar de mi propio bolsillo este 5%, eso es así. Eso, bueno, así va el proyecto de ley. Vamos a ver cómo sale el proyecto de ley, porque seguramente va a haber... ¿Pueden haber serie de modificaciones? Siempre hay modificaciones en cada proyecto de ley que se discute. Ahora, hay un punto... Pero yo quisiera decir, ¿qué es lo clave de aquí, de este Sí. proyecto? Primero, mejorar pensiones. ¿m? Y eso se logra, tanto a los pensionados actuales como a los futuros, porque se le va a ir acumulando, ¿no es verdad?, tanto en su cuenta individual como en esta colectiva.
Segundo, equidad de género, porque las mujeres de Siempre verdad están más perjudicadas. van a estar perjudicadas. Y tercero, yo diría solidaridad. Y yo creo que de verdad la clave, siempre puede haber discusiones técnicas, esta cosa por aquí, esta otra por acá. Algunos dicen que esto es un impuesto al trabajo y no lo es, porque es una prestación de seguro social que tiene una contraprestación, o sea, directa. La persona recibe un beneficio, ¿no? A diferencia de los impuestos, usted no recibe una contraprestación. Hay muchas personas que, y usted misma lo mencionaba, que claro, que después de los 60, 65 años igual siguen trabajando y se preguntan por qué no podría haber también un cambio en el sistema para tener un remanente si siguen trabajando, digamos, y alargan su tiempo de jubilación laboral. Es decir, tiene una cantidad de incentivos a alargar este proyecto, ¿no? Este proyecto no aumenta la edad de jubilación por ahora, pero sí incentiva, porque mientras más uno ahorre, ¿no es verdad? Eso. Ahora, yo insisto que creo que cualquier otra discusión más de fondo, si cambiamos el sistema en completo, ese es un tema, yo creo, para un próximo gobierno. Ahora, yo tengo la sensación, Presidenta, que en esto estamos todos alineados. Cuando hay un clamor popular de que las pensiones son insuficientes, yo creo que hay muy poca gente que lo discuta, ¿verdad? El otro día, por ejemplo, en el programa explicamos con unos especialistas que hay realidades que son muy dolorosas. Por ejemplo, un profesor que en su época laboral llegó a ganar 1.400.000 pesos con muchísimo esfuerzo. En 48 horas al día de jubilar, su entrada se convierte en 460.000 pesos. Esa ecuación en la vida de los chilenos es dramática. Sí. Entonces, yo creo que esto probablemente es el inicio quizás de una transformación más profunda, porque ¿cómo hacemos para pensar que en los próximos 10 o 15 años realmente las pensiones realmente sean como corresponden? Dignas. Hay dos cosas que hay que vencer. Te pongo lo del profesor como un ejemplo básico, porque en realidad hay gente que gana mucho menos. O sea, yo tengo una amiga mía, profesora, que trabajaba en un colegio, digamos, de buenos sueldos, llamémosle así, claro. ganaba como 1.300.000, Claro. Se jubiló y al día siguiente tenía 280.000 pesos de pensión. ¿Y cómo se hace para organizar la vida de ahí para Es adelante? muy difícil, por eso le digo, ahora esto que estamos proponiendo mejora algo eso, ¿no? Porque mejora primero el 20%, ¿ya? Y si es mujer, porque lo que pasa es que lo que se llama la tasa de retorno, es decir, qué porcentaje de mi sueldo voy a sacarlo en pensión. Cuando se inventa este sistema, se dice que esto es la papa, como diríamos, y que las pensiones van a ser entre 75 y 80% del salario. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los hombres sacan como el 48% ¿Y la mujer? y la mujer hasta el 33%. Entonces, la verdad es que es muy dramático. Entonces, por eso que aquí tenemos el bono compensatorio a la mujer para elevar, que elevan un 14% más el 20%. O sea, le va a elevar en promedio 34%. Perfecto. Ahora, yo siento que es clave también que es de un país que le está yendo mejor, estoy diciendo, supongamos que la economía funciona, mucho más dinámica, que los empleos son mejores, porque si tú tienes un salario muy bajo, nunca vas a tener una pensión muy buena. Pero yo creo de verdad que hay que revisar el sistema, ¿no? Sí, ¿no? Nosotros hicimos esta comisión, hubo propuestas, pero nunca hubo 100% de acuerdo. La mitad estuvo de acuerdo con mantener lo que había, más algunas correcciones. Una persona quería volver al sistema de reparto anterior y el otro que proponía otras modificaciones. Eso precisamente, y lo conversábamos también el otro día con peras y manzanas acá, ¿por qué no volver al sistema anterior? O tener la libertad de... O tener la libertad, claro, porque la gente recibe su sueldo y uno dice, bueno, a mí me conviene más poner un fondo en el banco o tener otro tipo de ahorro y O el sistema junto antiguo, mucho, o claro, lo o el que sistema era el antiguo, INP. o puedo juntar mucha más plata para Sí. cuando... O sea, hoy día la gente también puede tomar Jubile. seguros. ¿Ah? Sí, Hay claro. gente que coloca su plata en los seguros. Pero efectivamente el tema de la libertad de elección a mí me hace sentido. ¿Qué es ¿ah? el punto? A mí me hace sentido ¿Sí o no? porque si nosotros supuestamente tenemos libertad de elección en todo, ¿ah? ¿Por qué en este tema no? en este tema. Pero yo insisto, nosotros eso decidimos que requiere una reforma mucho más contundente del sistema y yo creo que es momento de otro gobierno. Pero además hay un tema que tiene que ver con la sensación que tiene el chileno en general, porque de repente salen noticias que las FP han arrojado una cantidad de utilidades millonarias. Entonces nosotros que estamos luchando con la desigualdad, que es un país que tiene una desigualdad líder en el mundo, que digamos es vergonzoso, digámoslo honestamente, de repente parece un sistema como las AFP que es poco solidario, que no está planteado para que sea solidario de todas formas, pero en definitiva es un contrasentido que se le muestra noticias que las AFP arroja utilidades millonarias versus las precarias pensiones que hoy día tenemos. Entonces, ¿cómo se podría regular también el tema de la recepción de utilidades? Sí, bueno, ahí, por lo digo, hay varias regulaciones que buscan ir acotando mejor, pero también es el sentido de este Consejo Autónomo Público, porque es sin fines de lucro, ¿no? Entonces, todo lo que se haga va a ir
a los fondos Pero en esta competitivos. regulación de las ganancias de una AFP, ¿este Consejo podría intervenir, podría normar, regular? No, eso, bueno, la verdad que puede hacer algunas cosas, pero son los recursos que ellos funcionan, ¿no? Que no van a ir a las AFP. Este 5% no va a las AFP. Claro. ¿No? Va a ir a donde los cotizantes. Va 3% para el fondo de cada uno y el 2% de este fondo solidario. Para estos tres componentes, el bono de la mujer y todo Exacto. eso. Ahora, yo insisto que esa es una discusión más profunda que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer, ¿ah? Sí, sí, que hay que de todas hacer. maneras. Sí. Porque además hay otros también que se llenan los bolsillos de plata. Sí. ¿Qué queda esa Y hay que sensación? decirlo, Pero hay una porque- cosa que yo de repente me sorprende cuando veo a la gente que súper buena onda, esas marchas contra la AFP y todo, que la AFP en esencia es un sistema de cotización individual, ¿no? Administrado por estas administradoras. Pero la gente dice, no, pues yo quiero que yo no quiero que haya un componente solidario, yo quiero que el 5% vaya a mi cotización. Sí, es legítimo. Que es legítimo, pero es volver a creer que solamente lo individual produce resultados, ¿no? Y hemos visto que no es así. Que no es- Oiga, presidente, ¿y se va a modificar la manera de retirar la pensión? Porque eso también, claro, uno dice que ganas de tener un poco más de lucas, porque todo esto que uno junta se va, se expande, digamos, por una cantidad de tiempo quizás Hay demasiado algunos, amplia. hay algunos componentes técnicos también en eso, ¿no? Ya. De asegurar, porque hoy día lo que pasa también, hay dos problemas que también buscamos resolver acá. El de las personas que quedan cesantes por un tiempo Sí. y tienen lagunas previsionales, el seguro de cesantía va a tener un componente que le va a mantener la cotización para que no quede con lagunas previsionales. Y el seguro de cesantía es un seguro que ha funcionado bien y que tiene recursos. ¿Cuántos años lleva el seguro de cesantía? Va muchos años. Yo creo Harto, que, ¿no? yo creo 20. que es desde el gobierno del presidente Frey, el Sí, presidente sí, Lago. por lo ¿no? menos 20 años, Por lo sí. menos, y ha funcionado muy bien, ¿no? Sí. Y el otro componente que tiene es cuando esto es retiro programado, ¿no es verdad? Que a veces la gente después se queda sin plata. Exacto. Entonces, Ese es el aquí se le va a colgar un seguro que va a permitir que al menos pueda recibir un aporte con una pensión al menos básica. Y lo solidaria. otro que mucha gente dice, claro, yo no voy a alcanzar a disfrutar la platita que ahorré, porque puede pasarme algo, Sí, en sí. fin, la salud se deteriora después de los 65, 70 años. Entonces, claro, uno ve, por ejemplo, los cruceros. De manera más evidente, porque parte un poquito antes. Bueno, también. Pues y a algunos se les nota más que Ya, a pero otros se les también. nota más que a sí. otros, sí. Claro, pero no sé, uno tiene la imagen como de los gringos que se suben a los cruceros ya después de los 65 O sea, tú- y se toman unas vacaciones increíbles. Están sentados en una silla, Pero en una acá, mecedora, digamos, a claro, los 60 años. de una repente. edad en la que uno quiere estar relajado, Claro. tranquilo, sin embargo, hay que estar contando los pesitos de a poco. Claro, lo que pasa es que más que los gringos sí, pero tú tienes gringos ricos y gringos pobres. Sí, Entonces, sí, pero sí. los alemanes, todos esos países que tienen sistemas más solidarios, Sí. han logrado mantener. Tú decías, ¿por qué no volver al reparto? Porque vivimos más años y nos da va a llegar un momento. Hay dos problemas. Estamos viviendo más años, por lo tanto vamos a tener más pensionados y están naciendo menos niños, por lo tanto tenemos menos trabajadores activos que generen los recursos para los pensionados. Entonces es muy difícil. Oye. Pero sí, la propuesta de la reforma tiene algún sistema de reparto, porque al apoyar a los que están más mal, ¿no? Los hombres ayudan a las mujeres, los más pobres a los más ricos. Es bien impresionante Sí. esa ecuación que le está pasando a Chile hoy día, un país Sí. más viejo y con menos niños. Sí, pues, así es. Es increíble porque eso ha cambiado también en los últimos 20 años de manera muy dramática. Oye, vamos Sí. a entrar en otro tema también, del cual usted fue muy activa por allá por los años 90. Sí, ahí nos Estaba- conocimos. Sí, pues ahí Sí. nos conocimos La conocida, la ahí en conocida, el claro. Ministerio de Salud usted Sí. fue súper enfática en términos de hacer campañas por el tema del VIH. Sí. Sin embargo, de ese tiempo a la fecha había un aumento de un 66% de contagio en el VIH. Hablaba un artículo del The Clinic que leí el otro día que un 70% son los hombres, Jóvenes. más significativamente los que están contagiados, además de otras enfermedades de tipo sexual. ¿Por qué cree usted que O sea, desde el que hubo ese 2010 aumento tan hasta el significativo? 2016 subió en un 66%. Yo creo que hay dos causas. Primero es que estamos haciendo más diagnósticos, se están haciendo más exámenes. Hace unos años atrás se hacían 800.000, ahora se están haciendo 1.200.000 exámenes, ¿no? Y mientras más examen, más se diagnostica, ¿no? Segundo, yo diría, porque también bajó la percepción en la gente, a pesar que ha habido campañas permanentemente todos los años, algunas más buenas que otras. Como la de alarma de la gente. Campañas de incentivo por los medios para que la gente se cuide. A ver, lo primero es que hay que Pero tratar... aquí la gente se relajó, presidente. Yo creo que se relajó. Que dejó de ser percibido... Porque ya nadie se muere de SIDA. Por suerte, es una claro. enfermedad crónica nomás ahora. Uno vive con el virus y algunas personas pueden desarrollar SIDA, otras no.
porque ahora la gracia de los medicamentos es que logran mantener casi eliminar la carga viral o dejarla muy bajito, ¿no? Y la verdad es que lo que se han puesto como objetivo Naciones Unidas es que 90-90-90. Dice que el 90% de las personas se hagan el examen, que el 90% al menos, en el mundo, el 90% al menos tengan tratamiento y que el 90% logre bajar su carga viral, de manera que tenga menos riesgo. Yo creo que la gente se relajó, que pensó que ya el SIDA no era importante, el VIH no está asociado a la muerte, lo que es muy bueno. En Chile tenemos garantizado diagnóstico. Me refiero a las personas pueden ir a hacerse los exámenes a los consultorios, a los lugares de atención de enfermedades de transmisión sexual o a los hospitales. Tenemos garantizado el tratamiento con los mejores medicamentos para las personas a las cuales se le diagnostiquen. Y eso no es poco, son 90.000 millones de pesos en eso, 90.000 millones de pesos. Y tenemos diagnosticado, se ha garantizado toda la atención. Y lo otro, cambiamos la ley, ahora los chicos de 14 años pueden ir ellos a pedir hacerse el examen, no tienen que ir con un familiar, ¿no? Claro. Para asegurar. Ahora, ha habido organizaciones, no solo la salud pública, también muchas ONG que han estado trabajando, ¿no? Sobre todo con grupos donde todavía el riesgo es mayor, ¿no? Y con trabajadores sexuales, con personas que tienen relaciones con el mismo sexo y no se protegen. Y todavía yo le diría, lo mejor, como siempre, uso de preservativo. Correcto. Uso de preservativo, lo más importante, y acceso a los exámenes. Y lo importante yo creo que es cada cierto tiempo realizar campañas, porque para que la gente no se olvide la importancia que tiene. La hemos ido organizando, todos los años ha habido. El 2014 no hubo porque en el presupuesto no lo heredamos, digamos, y no había recursos para la campaña, pero hubo el 2015, el 2016. O sea, ha habido prácticamente todos los años, ¿eh? Y ahora tenemos la campaña por 2 meses y la vamos a volver a tirar en diciembre, porque el 1 de diciembre es el día de conmemoración, digamos, excelente, del VIH. Sí. Bueno, Presidenta, mire... y todo lo que ustedes nos puedan ayudar en por eso supuesto, también, lo hemos hablado mucho. los medios, porque la gente como que se tranquiliza. Exacto. Y deja de tomar... Y además que nosotros le hemos puesto un componente, Presidente, con esto para cerrar el tema, porque entendemos que usted tiene una tremenda agenda el día de hoy, tiene visitas bastante importantes y va a representarnos de manera muy, muy importante, valga la redundancia, pero... Pero antes de que se vaya, es que tenemos que darle este recado, Lucho. Don Daniel Sagüez le manda mucho cariño, está en el es nuestro suite, director. está Le mando un cariño a Daniel. Usted lo quiere mucho. No es menor a decir que la sexualidad va de la mano de la afectividad. Sin y eso duda. es un tema súper importante que también lo hemos tratado mucho. Pero yo le quiero sacar de todo el protocolo, vamos a poner un poquito de redoble de tambores, para desearle buen día, porque tiene una agenda como la más importante ciudadana chilena hoy día. Mire, aquí hay un montón de canciones del 1 al 18. Esto es para darle energía, input. Tengan para su listas agenda. sus partituras, chicos. Tengan lista la Porque presidenta.